Vamos a hablar ahora de la terapia endocrina ayudante. También es un tema largo y también es medio complejo de seleccionar, pero la idea es que tengan un conocimiento general de lo que hacemos. Existen los moduladores selectivos de receptores de estrógeno, como el tamoxifeno, y que es la terapia más común para los tumores con receptores de estrógeno positivo. Ellos compiten con el sitio de unión del estradiol en el dominio del ligando, y algunos tienen es definitiva la unión o es transitoria. Son agonistas mixtos también, activan el crecimiento en algunos tejidos como el de la mama, pero inhiben el crecimiento en la mama, pero se mantienen activos en el hueso, por ejemplo. Es una buena terapia para gente que tiene osteoporosis, por ejemplo. Los inhibidores de aromatasa son completamente diferentes. Actúan disminuyendo la cantidad de estrógenos que tenemos cuando ya los ovarios dejan de funcionar. Los estrógenos están en el tejido graso de las pacientes y la conversión de andrógeno a estrógeno se hace dentro de varias enzimas. Está la enzima de la aromatasa, que los inhibidores de aromatasa actúan inhibiendo la enzima CYP19 y impidiendo la conversión a estrógeno, y por lo tanto no existe ligando en el ambiente. Por eso uno insiste igual con las pacientes que no suban de peso, porque es distinto tratar a una paciente con 60 kilos que a una de 100 kilos. Principalmente se usan en mujeres posmenopáusicas. Hay inhibidores de aromatasa de tercera generación y los más habituales son los no esteroidales como el anastrozol, el letrozol, y los esteroidales como el examestano. Aquí puse una figura donde está lo mismo que había explicado hace un ratito. Está el receptor de estrógeno con el estradiol como ligando. Después está el tamoxifeno, que se une al sitio de unión donde estaba el estradiol, compitiendo con él de manera reversible. Y está el mecanismo del inhibidor de aromatasa, que disminuye la producción de estrógenos, por lo tanto no hay estrógenos libres como para gatillar la cascada de señalización. El cáncer de mama positivo para receptores hormonales, porque como vieron tenemos receptores positivos, negativos, HER2, aquí hay una mezcla y combinaciones muchas. Evaluaron administrar terapia endocrina durante 5 años. Esto es bien antiguo, esto es del 2000 más o menos, y vieron que disminuía la muerte por cáncer, disminuía la recidiva a distancia, la recidiva local y el cáncer de mama contralateral. Entonces la reducción absoluta que tuvo a 15 años fue de un 12% para la recidiva y de un 9% para la mortalidad. A 5 años el tamoxifeno disminuyó la mortalidad en un 31%. Y esto fue independiente del estado del receptor de progesterona, de las características del tumor y de la edad del paciente. Y bueno, también se demostró, que lo vamos a ver más adelante, que 10 años de terapia de tamoxifeno fue superior a periodos de tratamientos más cortos, disminuyendo la recurrencia, la mortalidad, claro que sí, aumentando la toxicidad. En mujeres premenopáusicas se preguntaron qué pasaba si le dejan tamoxifeno posterior a la quimioterapia con ablación ovárica. El ovario en una mujer premenopáusica se puede tratar de manera quirúrgica. Se puede hacer una ablación ovárica con agonista LHRH, que es lo que habitualmente hacemos nosotros. Y esa combinación se probó en las mujeres premenopáusicas y no se vio beneficio en la sobrevida libre de enfermedad a los 5 años, pero sí a los 8 años. Y la sobrevida global en realidad no fue muy diferente. Así que la combinación de bloqueo hormonal y tamoxifeno no parece ser muy relevante en las mujeres premenopáusicas. En este estudio coreano, el resultado fue un poquito más favorecedor al grupo que usó tamoxifeno y la ablación ovárica.
y presentó una sobrevida libre de enfermedad mayor y una sobrevida global también. Estas pacientes hay que considerar que permanecieron premenopáusicas después de la quimioterapia o después de 5 años de tamoxifeno. Los inhibidores de aromatasa también se usaron en mujeres premenopáusicas y vieron si servían o no. Se compararon con tamoxifeno y se usó una ablación ovárica para poder usarlo. Los resultados de estos estudios son contradictorios. Se usó el inhibidor de aromatasa y el tamoxifeno junto al ácido zoledrónico y se vio la diferencia libre de enfermedad. Y juntar el inhibidor de aromatasa con la ablación ovárica comparado con tamoxifeno mostró un beneficio por el grupo que usó inhibidores de aromatasa por sobre el grupo que usó tamoxifeno en un margen muy pequeño que no fue estadísticamente significativo. Sí presentaron bochornos y doloroso. Las mujeres posmenopáusicas en que uno combinó el inhibidor de aromatasa con tamoxifeno y en otro grupo dieron solo tamoxifeno, o sea, comparamos el inhibidor de aromatasa más el tamoxifeno versus el tamoxifeno, vieron que el beneficio en este grupo de pacientes estaba en el inhibidor de aromatasa y no en el tamoxifeno. En este estudio, la sobrevida libre de enfermedad a 5 años fue de 84% para el letrozol versus 81% en el grupo de tamoxifeno. Y la sobrevida, como vimos en la mayoría de los estudios, no fue significativa. Y en un metaanálisis donde se juntaron muchos más estudios, el riesgo de recidiva a 10 años fue de 19% con inhibidores de aromatasa y de 22% con tamoxifeno. Por lo tanto, en mujeres que no tienen función ovárica, el inhibidor de aromatasa tiene una pequeña diferencia, sobre todo en sobrevida libre de enfermedad comparado con el tamoxifeno. Y se evaluó qué pasaba si yo daba 2 o 3 años de tamoxifeno y después los cambiaba a inhibidor de aromatasa versus darle 5 años de tamoxifeno. Y se hicieron 2-3 años, como hablamos, y se cambió inhibidor de aromatasa hasta completar 5. Y se vio que la combinación de pasar del tamoxifeno al inhibidor de aromatasa mostró una ventaja. Mejoró la mortalidad por cualquier causa. Y en este estudio tuvieron que abrir el ciego porque el resultado fue demasiado diferente en el grupo que tenía inhibidores de aromatasa junto con tamoxifeno versus el que estaba usando tamoxifeno solo. O sea, siempre aquí la combinación de inhibidor de aromatasa es la que manda. Aquí se evaluó usar la combinación y después usar 5 años de inhibidores de aromatasa y en realidad aquí no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Siempre se trata de buscar todas las combinaciones para ver cuál es la que más nos sirve. Y un inhibidor de aromatasa versus otro no mostró diferencia. O sea, da lo mismo usar anastrozol, letrozol, hexamestano, el que a nosotros nos parezca mejor. No hay grandes diferencias entre uno y otro. ¿Y qué pasa si después de 5 años de tamoxifeno yo le dejo un inhibidor de aromatasa? El cambio a inhibidor de aromatasa después de 5 años de tamoxifeno es superior a suspender el tamoxifeno a 5 años. O sea, si yo tengo una paciente que le estoy dando tamoxifeno y está posmenopáusica, mejor que es darle 5 años más de inhibidor de aromatasa que cortar el tamoxifeno a los 5 años. La duración de la terapia de los inhibidores de aromatasa aún no está clara porque no hay una diferencia muy grande en el tiempo y el corte más o menos se produce a los 7 años, así que el periodo en que uno los usa va entre 5 y 7 años. Aquí un poco lo mismo que conversábamos. Y lo que se agregó a la terapia endocrina habitual que conocíamos son los inhibidores de ciclina. Estos fármacos actúan de una vía totalmente distinta a la que conocíamos y se usaron de target porque vieron que estaban sobreexpresadas las ciclinas en los tumores que ya tenían resistencia a la terapia endocrina. Y las ciclinas activan el paso de G1 a S y los inhibidores de ciclina inhiben por lo tanto la proliferación celular y los targets de aquí para los fármacos son la ciclina 4 y la ciclina 6 principalmente.
hay estudios donde se usaron en neoadyuvancia con abemaciclib hay uno y terapia endocrina y se usaron mujeres que tenían alto riesgo de recurrencia, tenían más de 3 ganglios, tumores de más de 5 centímetros, un grado 3 y caí al menos de un 20% o más. Y la enfermedad, la sobrevida libre de enfermedad fue un poco mejor en el grupo que usó terapia endocrina y abemaciclib, con un 92,2% versus un 88%, pero como aproximadamente el 67-69% tuvo ajuste de dosis y la mitad tuvo que reducir la dosis y como un 30% tuvo que suspender el abemaciclib por toxicidad. Igual este es precoz todavía el resultado, hay que ver qué pasa a largo plazo, todavía no es una indicación ni en la guía americana ni en la guía europea de oncología, pero sí es algo que se ve alentador. También se evaluó otro inhibidor de ciclina, que es el palbociclib, también en este contexto de neoadyuvancia, y este ensayo tuvo que ser suspendido eh, sin obtener, porque no tenía respuesta favorable, y la sobrevida a 3 años fue de 88,2 versus 88,5. O sea, tenemos un estudio positivo para abemaciclib y un estudio negativo para palbociclib. Eso era. Muy buena las presentaciones, muchas gracias. ¿Qué aconsejas usar para manejar los dolores musculares asociados a los inhibidores de la aromatasa para no tener que suspenderla? ¿Existe alguna forma? Sí, bueno, eso es bien sui generis, ¿ah? Porque es como una opinión personal más que algo estándar. Producen dolores óseos todas las terapias endocrinas, el tamoxifeno igual produce dolor óseo, pero es más llamativo los inhibidores de aromatasa. En general, el dolor crónico, en el caso de Punta Arenas, lo está manejando el equipo polidolor. Y yo creo que hay que probar siempre con el escalón más bajo de analgesia, con el paracetamol y los AINES, y a ir escalando de acuerdo a la relevancia que tenga el síntoma para la paciente, porque puede una paciente requerir un medicamento y la otra requerir muy poquitito. Entonces no hay como un estándar para dejar algo a todas. Igual la mayoría de estas pacientes tienen osteopenia y se tratan por eso aparte. Entonces igual eso puede mejorar la sintomatología. Lo otro es incentivarla en que mantenga la actividad física. Porque les duele, se arranan, ¿no? Entonces hay que incentivarla. Que hay harto nivel de sedentarismo en general en las pacientes chilenas, entonces. Sí, eso es importante igual que se mantengan activas porque Y el los peso. síntomas disminuyen mucho cuando se mantienen activos los pacientes. En general las toxicidades de todos los tratamientos disminuyen cuando hay alguien que es activo y bueno, y sobre todo mantener buenos hábitos, no fumar, mantenerse bien de peso, sobre todo las mujeres posmenopáusicas. Hola. Y también para apoyar un poquitico lo que dice la doctora Barriga, el ejercicio físico es una de las pocas cosas que en 2 o 3 trabajos que estuve revisando hace como 2 meses, es lo que ha demostrado mejoría en los dolores osteomusculares. Y es claro, el ejercicio físico libera endorfinas y las endorfinas también tienen un efecto analgésico. Entonces, no solamente es para que no se, como dicen aquí, como que se arranen. En Venezuela es que se achanten. Vos sabés que ya estoy aprendiendo a hablar un poquito de chileno, entonces tengo que hacerlo. Pero para apoyar un poquitico, el ejercicio también ha demostrado bastante mejora en los síntomas osteomusculares. El dolor es algo bien complejo que depende de varias cosas, del estado anímico, de la red de apoyo que tenga, de la condición social, de los problemas que tenga, porque eh, muchas veces tú le das el analgésico, pero el problema es otro y los síntomas empeoran porque el dolor pasa por la corteza también. Entonces, mantener todo el entorno lo más adecuado posible y dentro de eso está la actividad física, es lo ideal para manejar un dolor. Hay que darse el tiempo, como decía la Vero, de preguntarle a los pacientes cómo están en lo familiar, cómo están en lo económico, si están
aquí nosotros tenemos pacientes que no tienen de repente para comer, entonces no tienen para moverse, y son cosas que uno tiene que preguntar porque los síntomas empeoran cuando eso ocurre. Bueno, más que todo agradecerle a todos los organizadores, a los participantes por quedarse hasta el final y a todos los presentadores por darse el tiempo, el esfuerzo de venir hasta acá y del buen ánimo también, del buen humor de sus presentaciones. Así que estamos muy contentos y esperamos que se pueda repetir en otra ocasión. Así que muchas gracias a todos y bueno, bienvenidos y que disfruten de la región.